Yo voy a simplemente a presentar el acto y hacer una pequeña reflexión. En primer lugar tenemos aquí con nosotros al autor del libro, José Luis de Villar, un personaje interesante que seguro va a dar que hablar en un futuro inmediato, licenciado en Derecho, también en Historia, ha hecho un doctorado de Historia Medieval, es abogado también y actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide. También ha tenido una participación política muy activa durante todo el periodo de vigencia de lo que ha sido el Partido Andalucista y antes el Partido Socialista Andaluz. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, ha sido diputado provincial, ha sido secretario general de Relaciones con el Parlamento del Gobierno andaluz cuando estábamos en coalición con el Partido Socialista. Es decir, que tiene un bagaje importante que se nota además, si leen ustedes el libro, en la forma en que es capaz de transmitir lo que él conoce y que no siempre es fácil. Tenemos también con nosotros y quiero darle las gracias por habernos atendido a nuestra invitación a Juan Franco Quirós, es profesor de Geografía e Historia, es vecino de nuestro pueblo, se ha hecho herradureño. La cinta aquí al lado, entonces tú eres de los francos de aquí. Pues mira, yo esto no lo sabía, te lo voy a aprender. Tras ejercer la docencia en Málaga, en Jaén, actualmente está jubilado, aunque por lo que me cuentan tiene una vida cultural bastante intensa, y es autor y coautor de numerosas publicaciones, una de ellas interesante que la recomiendo leerla, que es el análisis sociodemográfico de una nueva ciudad andaluza, hablando de Linares. Bueno, y tenemos aquí pues una persona que no hace falta presentarla, porque ha sido foco de los medios de comunicación durante muchos años, y es un personaje que forma parte esencial de la historia reciente de Andalucía. Y fue junto con un grupo de hombres y mujeres los que en su momento se rebelaron contra una situación que no les gustaba y pusieron en marcha un proyecto que en definitiva lo único que buscaba era crear un poder andaluz. Un poder andaluz que fuera capaz de superar una situación que yo entendía que estaba sobrada de desigualdad y falta de justicia social. A nadie se le escapa, y de eso yo creo que hay poca capacidad de discrepar, que Andalucía hoy no sería la misma sin la irrupción en el panorama político andaluz y español de este grupo de mujeres y hombres que trastocaron de forma fundamental los cimientos de la arquitectura territorial que se estaba intentando hacer en España. Había una clara decisión de la gente que manda, de los poderes fácticos, de que Andalucía ocupara un papel subordinado en lo que era la conformación de este Estado español surgido de la democracia. Y evidentemente fue la irrupción de este grupo de personas a través del Partido Socialista de Andalucía la que sacudió los cimientos de esa arquitectura que se estaba haciendo y rompió un esquema que pretendía simplemente que Andalucía, como es lo habitual y como desgraciadamente sigue siendo lo cotidiano, pues ocupara un papel secundario en lo que era esa distribución del poder que se conformó tras la aprobación de la Constitución. Fue la labor de estos hombres y mujeres los que dieron lugar a que sea Andalucía hoy lo que es. Y evidentemente no entenderíamos lo que es la realidad andaluza de hoy si no se hubiese producido esa presión, ese trabajo intenso y efectivo que consiguió cambiar totalmente aquello a lo cual estábamos predestinados. Lamentablemente, pues,
a este proyecto, que consiguió un gran logro cuando Andalucía consiguió el poder estar en igualdad con otros territorios de nuestro Estado y poder acceder a una autonomía de primera clase. A esto no le sucedió lo que hubiera sido su consecuencia natural. La consecuencia natural es que este grupo de hombres y mujeres, este poder andaluz, hubiera tenido la oportunidad de gobernar en Andalucía y hubiera tenido la oportunidad de llevar a la práctica lo que era un esbozo recogido en el estatuto, pero que no pasaba de ser un esbozo que necesitaba llenarse de contenido. ¿Cuál fue el problema? El de siempre. En Andalucía llevamos demasiado tiempo con un problema de colonización. Y no me estoy refiriendo a la colonización económica, ni a la colonización política, ni siquiera a la colonización cultural. Me estoy refiriendo a algo mucho más profundo y mucho más difícil de extirpar. Me estoy refiriendo a la colonización mental. Los andaluces, de forma permanente y de forma estéril, recurrimos a buscar solución a nuestros problemas fuera de nuestra propia tierra. Intentamos buscar soluciones fuera de Andalucía. Y a los hechos me remito. Hemos virado por un lado, hemos virado para otro, pero la realidad es que en Andalucía todo el potencial que podría haber desarrollado este poder andaluz pues sigue virgen y sigue esperando. No podemos ocultar también de que una parte de no haber podido desarrollar ese trabajo que se inició con tanta fuerza, con tanta ilusión, con tanto entusiasmo, haya sido errores que también nosotros hemos cometido. Hemos desaprovechado oportunidades importantes para conseguir el que la confianza que nos daban los andaluces fuera correspondida con algo que permitiera que esa confianza aumentara. Bueno, éramos jóvenes, éramos bisoños, lo que teníamos enfrente era tremendamente duro y los errores se cometieron. Pero aún así, yo creo que el trabajo hecho por ese grupo de gente que hoy simboliza Alejandro Rojas Marcos es un trabajo muy importante y es un trabajo que hasta hoy en día la historia oficial de Andalucía no se lo ha reconocido. Escribe en la contraportada del libro que la historia la escriben los vencedores y la escriben a solas y a oscuras. Y la historia de ese grupo de hombres y mujeres encabezados por Alejandro Rojas Marcos la han escrito sus adversarios políticos, han resaltado aquello que les interesaba y han ocultado aquello que completaba la visión del personaje. Y ahí es justamente donde viene este libro y los libros que van a venir después. Es intentar poner puntos sobre la i e intentar separar el trigo de la paja e intentar que aflore documentalmente la realidad de lo que fue y a intentar que a esa historiografía, muchas veces bien servida y bien pagada, se complemente con una historia más completa y más real, con sus luces y con sus sombras, pero que aflore lo que ha sido el gran esfuerzo, el gran trabajo, el gran resultado, aunque incompleto, de una ilusión, una esperanza, un objetivo que pusieron en marcha ese grupo de jóvenes hace ya décadas. El objetivo, el poder andaluz. Y termino porque es importante, con una pregunta que le hago a ellos, que nos la hacemos nosotros, que se la hagan ustedes. ¿Es necesario para Andalucía un poder andaluz? ¿O eso es algo trasnochado y caduco? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Creo que en esa estamos, de muchas mentiras, ahora lo dicen con una palabra inglesa, ¿verdad? Fake, ¿no? Y le comen el tarro si no nos explica que tanta gente que pasa dificultades y tal, siga votando a las mismas personas.
se juntan y luego un llamado Partido Socialista no hace las veces de Partido Socialista en cuanto a la sociedad, sino que se quiere quitar del medio a todo aquel que de algún modo lleve la palabra socialista para ser ellos los únicos. A nivel municipal sigue el andalucismo con elementos socialistas interviniendo en la política. En las primeras elecciones aparece incluso hasta un grupo de andalucismo en las elecciones más generales, pero es fundamentalmente, y depende de las comarcas de Andalucía, donde hay más apoyo al andalucismo. También el andalucismo ha ido, a veces por necesidad, cambiando en esas siglas y en la inmersión con la sociedad. Se ha quedado más, en algunos casos, en partido que en recoger lo social, lo positivo de la gente. A mí me gustaría que entendieseis, porque el libro cuenta mucho más ordenado y mejor, con más fundamento que yo. Yo he hecho un poco de conectarme con la gente de mi pueblo y de mi barrio y por eso me he expresado así. Tengo escrito otras cosas que alguno de vosotros, por medio de Juan Carlos, de quien sea, os pasaré para que podáis despacio leerlo. Y voy a defender yo en una parte de esa historia. Las historias generales se construyen a través de las historias parciales. Los historiadores no tenemos capacidad para abarcar todo lo que es el pasado nuestro, ¿no? Pero gracias a los trabajos parciales se pueden hacer luego la síntesis tan maravillosa como la que ha hecho Juan, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Yo quería dar las gracias también a Juan Carlos. A Juan Carlos, dentro de poco hará 40 años que nos conocemos, no porque seamos mayores, nos conocimos muy jóvenes, tan jóvenes que ya casi hace 40 años que nos conocimos, dos chiquillos, ¿no? Y le agradezco muchísimo la invitación a su pueblo, y yo creo que es de justicia estar en Almuñécar y rendir homenaje a una persona, él y sus compañeras y sus compañeros, que desde hace casi 40 años mantienen en pie un proyecto político pegado a la tierra, pegado y encarzado a la tierra, que es lo maravilloso de lo que significa el andalucismo en Almuñécar, porque han venido gente de todos los colores, vienen, van, desaparecen, se cambian, pero lo que Juan Carlos y su gente han hecho de coherencia, de lealtad, de compromiso con Almuñécar y con Andalucía es verdaderamente ejemplar. Y yo creo que el respaldo que año tras año se sigue manifestando es prueba de eso. Yo creo que él hablaba de dar homenaje, ¿no? Aquí el primero que hay que manejar es a Juan Carlos, porque lo que ha dicho. Siendo el faro que guía a andalucistas de muchas comarcas de Andalucía. ¿Por qué este libro? Que es lo primero que hay que hacer cuando se presenta un libro. ¿Cuál es la razón de ser que tiene? La historia sirve para entender el presente. La historia no sirve para que no repitamos las cosas, como muchas veces se dice, porque repetimos infinidad de veces los seres humanos las cosas y los errores. Y nos tropezamos 2.000 millones de veces en las mismas piedras, ¿no? Y lo vemos todos los días, ¿no? Y en los procesos políticos con más frecuencia todavía se ven esos errores. Pero la utilidad que tiene la historia es fundamentalmente que podamos entender el presente. Y cuanto más cercana al presente es la historia, más imprescindible es. Debería ser obligatorio. Lo que pasa es que muchas veces la historia se cuenta de forma tan árida que los chavales se aburren y la rechazan porque piensan que es todo aprenderse nombres y listas de reyes y fechas, y eso aburre hasta la oveja, ¿no? Cuando lo que tendría que explicarse de cada proceso histórico es cómo esa parte de la historia está influyendo en nuestra vida cotidiana. Y la historia reciente de Andalucía es imprescindible para que entendamos cómo es la Andalucía de hoy día, del año 2023, y que cada uno de nosotros en nuestras conciencias tomemos decisiones. Si decidimos cambiar las cosas en un sentido u otro, que conozcamos por qué las cosas son como son. Y la Andalucía de hoy no sería posible de entender, como muchas cosas, por supuesto, insisto, lo mío es una parcial,
Y esa parcial que me ha tocado a mí o que he decidido yo investigar es una parte de esa historia reciente de Andalucía sin la que es imposible entender por qué Andalucía es como es hoy, en el 2023. La historia arranca hace 60 años casi, en la primavera de 1965. Entonces, en la primavera de 1965, nadie en Andalucía, cuando digo nadie no lo exagero como un andaluz más, lo estoy diciendo literalmente, nadie en Andalucía sabía qué era el andalucismo. Y eso que había existido hace muchos años. Los andalucistas históricos, de los que todos hoy hablamos, que todos hoy conocemos, Blas Infante y sus compañeros, se los había tragado la tierra en 1939, 25 años antes. Pero fue tan la losa que supuso la dictadura, el franquismo, la represión de la guerra sobre aquello, que en la memoria colectiva de los andaluces había desaparecido. Su viuda y sus hijos, claro que lo recordaban, por supuesto que sí, los amigos cercanos, pero ellos estaban más callados que en misa, no podía ser de otra manera. Se arriesgaban ellos mismos con su propia vida y su propia libertad si intentaban recordar aquello. Antes lo decía Juan y lo explicaba muy bien. En ese momento en la que el régimen franquista se ve obligado a hacer determinados cambios para sobrevivir, empiezan a surgir focos de oposición al franquismo. Algunos de ellos muy antiguos, muy históricos, como el Partido Comunista, que había llevado en los años finales de la guerra el peso de la resistencia contra el franquismo y que es la única organización prácticamente que en el interior de España resiste contra el franquismo. Cárcel, fusilamientos, por supuesto, sobre los que militaban en el Partido Comunista, pero resiste, aguanta. Toman una decisión, Juan la señalaba antes, infiltrarse en el sindicato vertical, las comisiones obreras. Desde ahí hacer oposición al régimen. Están los estudiantes en las universidades. Están los movimientos vecinales, que también lo señalaba Juan, y que son muy importantes, es decir, focos de solidaridad, núcleos de solidaridad, de convivencia, para soñar con la libertad, que ese es el objetivo de toda aquella gente que en los años 50 y mediados de los 60 se movía. Y en Sevilla surge un grupo en ese sentido, un grupo que encabeza Alejandro Rojas Marco, en el que en su momento inicial son 5 personas, recordaréis a Luis Buñuela y a Diego de los Santos, militantes históricos del Partido Andalucista, ellos y 2 más, son los que forman ese grupo al que lo llaman, con mucho sentido, compromiso político. Compromiso político porque su idea es comprometerse como grupo para actuar en política. Y no para actuar política como se actuaba en aquel momento, sino para traer la libertad. Lo compartían con muchos más grupos, no eran los únicos, son en los que yo me he centrado, los había más, ¿no? Pero ellos tenían una cosa muy original, que no existía en el resto de los grupos vecinales, obreros, políticos clandestinos. Ellos tenían un compromiso además con Andalucía, que lo adquirieron muy pronto, y es muy interesante, lo adquirieron sin tener noticia ninguna de la primera generación andalucista. Ellos llegaron a las mismas conclusiones que había llegado Blas Infante y sus compañeros solos, lo cual es importante para los que entienden a Andalucía como objeto de desvelo. La realidad andaluza es tal que en cualquier tiempo y en cualquier lugar surgen gente que se compromete con Andalucía. Es inevitable. Por eso cuando antes decía Juan Carlos qué hacer para el futuro, mientras exista Andalucía y existan los andaluces, existirán los andalucistas, con una forma, con otra, en unas organizaciones, en otras, pero el compromiso con Andalucía va a ser siempre imprescindible, ¿no? Y este grupo empezó a crecer y a desarrollarse y a captar a alguna gente. Juan también lo ha señalado con mucha claridad. Yo me ocupo del grupo de Jaén, en el que el colegio de doctores y licenciados fue un foco esencial del nacimiento de lo que ya empezaba a llamarse Alianza Socialista de Andalucía a partir del año 72, que es como deciden los de compromiso político madurar en su proceso de organización. Pero insisto, no tenían ni idea de que había existido el movimiento andalucista durante la Segunda República. Por no saber, y es una cosa que a todos nos llama la atención, porque incluso los más mayores hasta se nos ha olvidado. Y los más mayores incluso creemos que los niños el 28 de febrero han tocado toda su vida la flauta, con la flauta del himno de Andalucía. Tan cotidiano y tan frecuente que parece que eso ha sido siempre, desde hace 2 siglos. Y no. Eso es de ayer por la mañana. En 1965, en el 66, en el 67, en el 68, en el 69,
nadie había oído hablar ni de la bandera de Andalucía, ni del himno, ni del escudo, ni de que había un proyecto autonomista durante la República, que se habían aprobado unas bases de un estatuto de autonomía en el año 33 en Córdoba. Todo eso era perfectamente desconocido. Cuento en el libro y siempre me gusta contarlo porque todo el mundo se sorprende por eso, porque como estamos tan acostumbrados, hemos hecho tan nuestra la bandera de Andalucía, nuestros niños van con la bandera de Andalucía como Pedro por su casa, que parece que siempre ha estado ahí, pero no. Había un médico en Cazalla de la Sierra, un pueblo del norte de la provincia de Sevilla, dejado de la mano de Dios en los años 40 y 50, como muchos pueblos de las sierras de Granada o de las sierras de Almería, de cualquier zona serrana de nuestra Andalucía, que había conocido a las infantes durante la República. Este médico, en medio de las turbulencias, había sido, parece ser, no está del todo acreditado, pero parece que fue militante del Partido Comunista en los años de la República, desapareció, me confirma Juan su opinión también de que, como muchos dicen, fue militante comunista, y se refugió en Cazalla de la Sierra, posiblemente profetizando y sabiendo el diluvio que iba a caer sobre nuestro país, ¿no? Seguramente eso le salvó la vida, porque allí escondido, trabajando de médico rural, pasaría inadvertido, ¿no? Pero por supuesto que él conservaba su memoria con toda lucidez, ¿no? Y en los años 60 escribía artículos en el ABC de Sevilla. Allí conoció a Antonio Burgos, un periodista que a todos nos sonará, que era uno de los primeros que se habían integrado en Compromiso Político y en Alianza Socialista de Andalucía, y además era del sector más izquierdista del grupo. Quienes leen con Antonio Burgos puede ser que piensen ¿cómo es eso? Pues sí, era del sector más izquierdista del grupo en aquellos años 60. Y este médico que escribía artículos en ABC le contó a Antonio Burgos: oye, ¿tú sabes que esto que vosotros defendéis ya se defendió durante la República? Ni idea, claro. Inmediatamente Antonio Burgos llamó a Alejandro, quedaron con José María Osuna, y Osuna le explicó los antecedentes del andalucismo durante la Segunda República y les trajo, y por primera vez lo vieron, un trozo de bandera andaluza. Como podéis imaginar, estamos en el año 69-70, es muy difícil que algo que conocen tan pocas personas se vaya a difundir a la velocidad que se ha difundido y que sea universalmente conocido no ahora, sino, como luego contaré, hace ya muchos años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible eso? Ese es el objetivo de este libro. Habrá más volúmenes. Yo a veces hago spoiler y cuento cosas del segundo y del tercero, en el que Juan Carlos Benavides tendrá un papel importante, desde luego. Y algunas cosas tendré que adelantarlas, porque esa es una de las claves del éxito del Partido Andalucista. A lo mejor se quedan ustedes sorprendidos y dicen: éxito del Partido Andalucista. El Partido Andalucista se disolvió, perdía votos y concejales y alcaldes y diputados, hasta deshacerse y consumirse y presentar su dimisión al pueblo andaluz en el año 2015. ¿Cómo alguien puede decir que esa organización, que ese partido, que ese proyecto político es un proyecto de éxito o fue un proyecto de éxito? Aquí están las primeras claves, ¿por qué lo digo? En el año 74 la oposición se empieza a organizar. Ya en el 73 se había fundado la Junta Democrática de España, iniciativa de García Trevijano, en la que participa inmediatamente Santiago Carrillo, Calvo Seret, representaba a los extremos de derecha, y el siguiente en incorporarse es Alianza Socialista de Andalucía, antes que cualquier otra organización. Piero Juan Marcos forma parte del secretariado de la Junta Democrática desde los orígenes de la Junta Democrática. En aquella Junta Democrática nadie entendía qué era eso de la autonomía de Andalucía, y no es criticable. Para todos los que estaban allí, todas fuerzas políticas que estaban luchando por acabar con la dictadura y por traer la democracia, eso de que Andalucía fuera un día autónoma les parecía algo exótico. Ellos sabían que España, además de la democracia y de tener división de poderes y tener un legislativo elegido democráticamente, tendría que cambiar su organización territorial. Pero la mentalidad que había era que bastaría con darle autonomía a Cataluña y al País Vasco, que son los que la tuvieron durante la República y que son los que durante la dictadura de Franco lo habían mantenido notoriamente y notablemente. Andalucía no estaba en los planes
no lo veo como una crítica, simplemente como una descripción de una realidad histórica en aquel momento. No pasaba en su. Sin embargo, este grupo, Compromiso Político, desde el 72, Alianza Socialista de Andalucía, se empeñó en mantener eso. Andalucía tiene que tener un derecho a la autonomía exactamente igual al que cualquier otro pueblo de España. Y lo repetían, y lo mantenían. Entre unas veces la ignorancia, otras veces incluso el desprecio, porque conforme se acercaba la democracia, los partidos políticos que antes formaban un frente común contra el franquismo, pues empezaban a defender posiciones particulares de cara a unas futuras elecciones. Y por lo tanto cada uno quería tener su territorio, como es normal, ¿no? Alianza Socialista de Andalucía celebra su primer congreso entre julio y diciembre de 1976. Y en ese aparece con dos ideas fuerzas. Una, es el Partido Socialista de los Andaluces, aspiran a la construcción de una sociedad socialista en Andalucía y consideran que la construcción de un poder andaluz, de una autonomía de Andalucía, es indispensable y está indisolublemente unido a ese proyecto de sociedad socialista. Pero aparecen o pretenden aparecer como el verdadero partido de los socialistas de Andalucía. Así se llama, PSA, Partido Socialista de Andalucía. Obviamente eso entra en competición con el Partido Socialista Obrero Español, que aspiraba a ser el partido de los socialistas de toda España, incluidos los andaluces, ¿no? Y ambos compiten en las elecciones de 1977, en las primeras elecciones, ¿no? Los resultados son conocidos. El Partido Socialista queda como segundo partido en el conjunto de España, en Andalucía prácticamente empatado con el Centro Democrático, y el PSA, que iba en coalición con el PSP, pues no tiene resultado. Hay un diputado en la provincia de Cádiz, que es del PSP, del partido de Tierra Galván, y a partir de ese momento todos los proyectos socialistas autónomos que había en España deciden que su sitio es el PSOE. El PSP se integra en el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña se había unido al PSOE antes de las elecciones, el Partido Socialista de Aragón, el Partido Socialista del País Valenciano, etcétera, etcétera. Se admite que hay una única organización socialista en España y esa es el PSOE. Pero el PSA no se rinde. El PSA en junio del 77 decide que su proyecto político es soberano, es indispensable para Andalucía y que tienen que continuar y que tienen que seguir. Posiblemente cualquier otro se habría rendido y habría dicho, bueno, pues vámonos todos al PSOE, si lo que los españoles y los andaluces quieren, pues estaremos equivocados nosotros, que llevaremos el paso cambiado. Pero ellos sabían perfectamente que eso significaba que Andalucía se quedaría fuera del proyecto de nueva organización territorial de España, que el diseño de los partidos que habían obtenido diputados en el Congreso en el año 77, en la Constitución que se iba a aprobar en el 78, pasaba porque Andalucía no fuera una autonomía del mismo nivel. Cualquiera que lea la Constitución lo puede comprobar. La Constitución, las dos vías famosas de la autonomía son así. Incluso Suárez, en mayo de 1979, lo dijo en el Congreso: señores, no nos liemos, el 151 era para Cataluña, el País Vasco y Galicia, y para todos los demás el 143. Los que hicimos la Constitución lo sabíamos, lo demás es literatura. Pero la presencia de este grupo haría cambiar las cosas. Y fíjense ustedes, ¿por qué digo que es un proyecto de éxito? Porque el 15 de junio del 77, los que defendían la autonomía para Andalucía, la identidad de Andalucía, la cultura andaluza, no tienen representación ninguna, pero mantienen su proyecto político en pie. Y durante los meses siguientes aprietan desde fuera del Parlamento a los que están en el Parlamento exigiendo, por ejemplo, una preautonomía para Andalucía también como la que se iba a dar a Cataluña, exigiendo la convocatoria de una movilización ciudadana para reivindicar la autonomía, exigiendo el reconocimiento de la cultura, Congreso de Cultura Andaluza, que todos recordamos, promovido por uno de los fundadores de Compromiso Político, Emilio Pérez Ruiz, que después fue diputado en el Congreso, para que se potenciara la identidad cultural de Andalucía. Y ese trabajo continuo, permanente, ya en un ambiente de democracia, si no plena, avanzada, con libertad de expresión, con libertad de comunicación, son los primeros meses después de las elecciones, va a dar como resultado, y los que tenemos alguna edad lo recordamos, que el 4 de diciembre del 77, todas las calles de Andalucía
se llenen de andaluces y de andaluzas, envueltos en la bandera verde y blanca, que hacía nada nadie conocía, reclamando hasta quedarse ronco la autonomía para Andalucía, que apenas hace nada nadie reivindicaba, salvo ese grupo absolutamente minoritario, y poniendo en marcha lo que llamamos el proceso autonómico andaluz, que arranca ese 4 de diciembre del 77. La Constitución se aprueba. En la Constitución hay una discriminación clara para unas nacionalidades y para otras las regiones. Y sin embargo, una vez aprobada la Constitución en diciembre del 78, hay elecciones generales, 5 diputados andalucistas en el Congreso, prueba de que las cosas estaban cambiando, elecciones municipales, abril del 79, concejales y alcaldes andalucistas por toda Andalucía, y por lo tanto los ayuntamientos andaluces empiezan a pedir, por unanimidad de todos los partidos, ojo, y esto es muy importante, la autonomía por el 151, la que no estaba pensada para Andalucía. Es llamativo, por ejemplo, el primer ayuntamiento que lo pide, que es el de Puerto Real, en el mismo mes de abril del año 79. En ese ayuntamiento había concejales de Coalición Democrática, que era Alianza Popular, lo que sería un Vox, de UCD, del PSOE, del PC, del PSA y del PT, que tenía la alcaldía, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y los 25 concejales, por unanimidad, piden que Andalucía tenga la autonomía por la vía del artículo 151. Y se pone en marcha el proceso. Proceso largo, complicado, UCD y PSOE pactan la ley orgánica de referéndum, no me voy a meter en eso porque ya es mucho spoiler, pero lo que me interesa a mí destacar en este momento es que esa vanguardia que supuso el andalucismo desde finales de la dictadura hasta el inicio del proceso autonómico significó que los protagonistas de la conquista de la autonomía, que fuimos todos los andaluces y todas las andaluzas, el pueblo andaluz, tomaran conciencia de la existencia de ser un pueblo y tomaran conciencia de su derecho a tener una autonomía exactamente igual de la que, desde cuando todavía Franco vivía, la oposición democrática reservaba para Cataluña y el País Vasco. Y se cambió la historia de Andalucía y la historia de España, porque al final esa autonomía equivalente, aunque en el 151 solo estemos Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, los estatutos de autonomía se terminaron equiparando, todas las comunidades autónomas tienen poder legislativo y poder ejecutivo propio, todas tienen niveles de competencia muy similares y se transformó el proyecto. Por eso decía, conocer esta historia es entender cómo es hoy España y Andalucía. Y eso, lo que hay ahora, habría sido imposible sin el trabajo de ese pequeño grupo de 5 personas que empezó en la primavera del 65, que a lo largo de los años fue creciendo y aumentando, y que por las razones que sea, eso va para el último volumen, el pueblo andaluz dejó de tener confianza en él y dejó de votarla. Por las razones que sea, que yo tengo algunas, y si por lo que queremos hablar, podríamos hablar también de ello, ¿no? En definitiva, una historia que es la historia de un éxito. ¿Por qué? Porque con las organizaciones humanas pasa lo mismo que con las personas. Las personas nacemos, crecemos, morimos. Y porque muramos, porque todos tendremos que morir algún día, ¿significa que hemos fracasado? ¿Morirse es fracasar en la vida? Morirse es algo natural. Fracasar o no fracasar en la vida es resultado de lo que hayas sembrado durante el tiempo que has vivido, de lo que hayas trabajado, de lo que hayas convivido y compartido con la gente de tu comunidad, con la influencia que hayas dejado para las generaciones futuras. Lo mismo pasa con las personas jurídicas, con las organizaciones. Las organizaciones pueden sacar más votos, menos votos, ganar, disolverse, como se han disuelto cientos de organizaciones políticas desde la Revolución Francesa hasta el presente. Pero lo importante de una organización es lo que ha sembrado, cómo su trabajo ha servido para cambiar la realidad de la comunidad en la que ha nacido y en la que se ha insertado. Si eso ha sido determinante, si eso ha sido importante, si eso ha sido útil para la comunidad, es un proyecto de éxito. Si lo que ha provocado es angustia, malestar, drama, muerte, esa es una organización maldita y de fracaso. La de los andalucistas fue, por tanto, una organización de éxito. Muchas gracias. Siempre que he venido a Almuñécar he sentido a flor de piel que en esta ciudad
había una cantidad inmensa de ciudadanos con conciencia política. Y eso no ocurre de casualidad. Eso ocurre porque aquí ha habido durante años y años y años una vanguardia. Y la vanguardia genera conciencia política. Y hay una vanguardia porque hay un líder, Juan Carlos. Y pasan los años y eso no se mueve. Con aciertos y con errores. ¿Quién no los tiene? ¿Qué más da? Por tanto, antes que nada, mi respeto, mi reverencia a lo que significa la conciencia política de Almuñécar. Ya que ustedes tienen conciencia política, pues yo voy a hacer un canto a la política, a la belleza de la política. La política no son cargos públicos, la política no son elecciones, la política no es ganar y perder, la política es amor, es una expresión del amor. El amor es la energía que hace mover a la humanidad en todos los terrenos, en el familiar, en el social. Y la política no es más que una expresión de todo eso. En el amor, lo importante es el otro, los otros. En la política igual. Cuando en la política lo importante soy yo o nosotros, eso no es política. Eso será politiquería y eso acaba mal. Eso acaba con todo el riesgo de la corrupción, del abuso de poder, porque se busca el poder legítimo para hacer cosas buenas. Pero cuando se llega al poder, el poder es tóxico. Por eso hay que estar en él no todo el tiempo, no mucho tiempo, porque de esa toxicidad no se libra nadie. Los buenos no tienen seguridad de que el eternizarse en el poder, estando mucho tiempo, no acaben corrompiéndose. Es imposible, porque es un problema tóxico, no es un problema de buenos y de malos, de querer o no querer. Por eso, con este concepto de la política, que no es mío, es que es la realidad que yo veo y que yo capto y que yo siento. La historia del Partido Andalucista, que hemos tenido la suerte, que no todo el mundo tiene, de tener un historiador que ha dedicado una enorme parte de su vida a sacar a la luz la historia de este andalucismo segunda generación, como él le llama. Esto es un lujo. Esto es un lujo. ¿Pero por qué es un lujo? Porque este andalucismo, triunfante, como él ha dicho, pero no ha tenido poder. El poder no siempre es resultado de unas elecciones. No, el poder no siempre es legítimo. Llega como llega. Pero el andalucismo nunca ha estado en el poder. Ha estado de puntillas y de paso. Y aún así ha triunfado. Eso quiere decir que es un canto a la buena y a la verdadera política. Y entonces el andalucismo, que ha sido la segunda generación, eso tiene un nombre, un día se llamó Compromiso Político, cambió de nombre a Alianza Socialista, Partido Socialista, bueno, los andalucistas de la segunda generación, lo que se ha conocido últimamente como Partido Andalucista. Esto ha tenido una historia bellísima. Él ha contado el origen de cómo llegamos a mí me costó 2 años conseguir otras 4 personas que nos reuniéramos para tratar de dar una respuesta a esa opresión de la dictadura. 2 años, llamando a la puerta de uno y de otro, y me decía, mi padre me mata, mi novia me deja, mi abuelo es guardia civil, y que me meten en la cárcel, y al final hubo 5, fuimos 5. Y a partir de ahí, señores, que cuando el primer congreso del
luego llamado Partido Andalucista, que se celebra en el año 76, en ese congreso José Luis Villar tiene fichado 700 personas. ¿Vosotros sabéis lo que son 700 personas en toda Andalucía en aquella época? Militantes activos, yendo allí a dar la cara a Málaga, a Sevilla, donde se abrió y se cerró el congreso. Eso conseguimos. Luego se llegan las elecciones y, como él cuenta, el poder fáctico, lo que era la socialdemocracia, con dinero, con asesores, nosotros éramos unos pardillos, pero unos pardillos que nos habíamos dejado la piel hablando de Andalucía cuando todos se reían de nosotros. Y el Partido Comunista se reía de la autonomía de Andalucía, el Partido Socialista también, todos se reían de nosotros, que estábamos locos, ¿vale? Y claro, Padet nos barrió absolutamente. ¿Sabéis el secreto del Partido Andalucista? El secreto del Partido Andalucista es que siempre ha ido contracorriente. Imaginad la corriente de un gran río, la corriente. Imaginad a que la mayoría de la gente, de los ciudadanos, bajan nadando a favor de la corriente que les lleva hacia el mar. Salen del manantial y tú ves, imaginaros, nadando tranquilamente, sin gran esfuerzo, porque la corriente les lleva, sin discusiones entre ellos, porque todos están más o menos con matices, pero te las llevan. Y de repente hay un pequeño grupo que empieza a nadar contracorriente y empieza a llevarle la contraria a los que van a favor de corriente. Y entre los a favor de corriente, por una parte está la sociedad, vosotros mismos. Pero por otra parte en esa corriente están los poderosos del dinero, los poderosos de la política, los poderosos de la religión, los poderosos, en definitiva. Y esos poderosos no pueden tolerar que haya quien les lleve la contraria. No lo pueden tolerar. Si quieres hacer política, oye, apúntate, vamos a hablar de la oposición, vamos a dejar a Franco tranquilo. Apúntate al PSOE, apúntate al Partido Comunista, apúntate a la Democracia Cristiana, de Gil Robles, de Ruiz Jiménez. Esos eran todos a favor de la corriente, llevándole la contraria al régimen, pero estamos hablando de la oposición. Y ahora llegan unos señores andalucistas remando contra corriente. ¿Vosotros imagináis lo que hemos sufrido? Los ataques que hemos recibido, las mentiras con las que han construido la que llaman nuestra historia. Miren, un ejemplo. Cuando el 28 de febrero se perdió, el 28 de febrero no nació la autonomía de Andalucía. El 28 de febrero la gente se tiró a la calle, pero engañada, porque les pusieron un obstáculo que no podían saltar. El PSOE y la UCD no querían la autonomía para Andalucía, como aquí se ha dicho antes en la Constitución. No, lo que pasa es que la UCD quiso engañar al PSOE y al final el PSOE engañó a la UCD. Pero los dos iban de trileros con el tema de la autonomía, a engañarse el uno al otro. La prueba está que 2 meses antes del 28 de febrero hay un diálogo entre Alfonso Guerra y Óscar Arzaga en que dice, bueno, autonomía, bueno, el que quiere la autonomía tiene que sacar la mayoría absoluta de todas las provincias. Y allí los andalucistas que estábamos en el Congreso, Miguel Ángel Arredonda, que era nuestro portavoz, dijo, esto lo hacen ustedes para que se pierda el 28 de febrero. Que quede claro, ustedes quieren que se pierda el 28 de febrero. Y se perdió. Y luego alguien movió un dedo, nadie, los andalucistas. Y de repente a los andalucistas se les aparece la Virgen de Fátima vestida de Adolfo Suárez, por decir un milagro, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que Adolfo Suárez, que había quedado como las chatas en Andalucía, necesita que los andalucistas, votos que no necesitaba como indispensable, pero que le venían muy bien, se acerca a nosotros. Y nosotros, de acuerdo, pero a desbloquear el 28F. Todo el mundo se había olvidado de ello. Y pusimos esa condición. Y Suárez lo aceptó. Y se desbloqueó. Y al día siguiente de ese acuerdo en el Congreso, se caían los periódicos diciendo los andalucistas han conseguido igualdad de Andalucía con Cataluña y Euskadi y tal. Eso duró 4 días. Al quinto, el PSOE pintó toda Andalucía
con pintadas traidores, PSA traidores, andalucistas traidores. Bueno, Rojas Marcos, ¿para qué vamos a hablar? Lo que decían de Rojas Marcos, ¿no? Bueno, además no se le ha olvidado, porque el otro día, como hemos empezado con el libro de José Luis, y vamos por los pueblos hablando de la historia y de tal, pues Escuredo me ha recordado que yo soy Judas y que me he vendido por una moneda. 40 años después, todo un presidente de la Junta bajándose al fango del insulto. Bueno, del insulto no, eso es peor que un insulto, llamarle a uno Judas, vamos, es una cosa. Bueno, eso es nadar contra corriente, porque le estábamos llevando la contraria a los poderosos, a la sociedad, a todo el mundo. Y ese fue nuestro triunfo. Vosotros sabéis que cuando estábamos en el comité ejecutivo del Partido Andalucista, cuando estábamos discutiendo si votar a Suárez a cambio de la autonomía o no votarle, ahí echamos 7 o 8 horas. Y había quien decía, es que nos van a destrozar, es que llevarle la contraria al poder, a los socialistas, que eran los poderosos en España y en Europa entera, la socialdemocracia, en Europa entera. Y, pero es que no os dais cuenta, decían algunos compañeros, no os dais cuenta que nos van a machacar, que nos van a destrozar, tal. Y ahí andábamos, ¿qué hacemos? Es que como no consigamos la autonomía, como no la quieren, es que no la va a haber nunca, o ahora o nunca, pero es que nos van a machacar. ¿Vosotros sabéis el argumento que yo usé para convencer a mis compañeros y a que aquello se aprobara por unanimidad? Éramos 20 y tantos. El argumento que yo dije fue el siguiente. Una cosa, ¿qué os parece que nosotros hemos nacido, recordad, cómo hemos nacido? ¿Cómo hemos sido los primeros que hemos hablado, pregonado, predicado Andalucía, sin saber que existía Blas Infante, como ha dicho José Luis? Y hemos nacido. Y hemos visto Cataluña y Euskadi, que son los de primera. Y ahora luchamos por ser iguales. Y ahora tenemos en la yema de los dedos la posibilidad de ser iguales. Y ahora nos da miedo que nos van a matar. Que nos maten, no vale la pena caer para siempre. Si hemos conseguido la autonomía, bueno, todos a una. Y lo hicimos. Y nos machacaron. Y nos llamaron traidores. Y nos sacaron la piel a tira. Pero ¿cómo no vamos a morir? ¿Cómo íbamos a durar? Es imposible. Después de ese asalto a la verdad, vinieron unas elecciones en el 82 por la autonomía y nosotros, que éramos los creadores de eso, sacamos 3. Y el PSOE sacó, yo qué sé, 100 y pico, lo que quisiera. Claro, y nosotros nada. Pero ¿cómo iba yo a los pueblos pidiendo el voto? Pero ustedes traicionaron, ustedes... ¿Pero cómo que traicionamos? ¿Se va a extrañar a alguien? Ha sido bonito lo que Juan ha hablado antes. Ha sido bonito. Ha hablado de la OAC. Juan, con 18 años a mí, un día, estudiando en la Universidad de Sevilla, vino un estudiante y me dijo, oye, me han llamado porque hay un cursillo de la OAC. Y me han dicho que yo vaya, yo no puedo ir, pero yo creo que a ti te va a gustar. Y yo fui. Y me cambió la mentalidad. Yo pertenecía a una familia burguesa, de la alta burguesía de Sevilla. Yo conocía la guerra civil, el franquismo, todo lo conocía de eso. Yo no, yo era demócrata porque mis padres me habían mandado a estudiar a Inglaterra, a Francia, a Alemania, y por tanto era demócrata porque lo había vivido fuera. Pero claro, yo no conocía la clase obrera, y allí conocí la clase obrera. No unos obreros, allí conocí la clase obrera. Allí conocí la lucha de clase, opresores, oprimidos. Allí me fui yo a ver a un cura de un pueblo, Fuente de Andalucía, para denunciarle que era, y me decía el tío que él era alter Christus, que yo le estaba levantando la voz, porque machacamos a los obreros. Pero bueno, esto me hace desviarme un poquito del tema. Pero gracias, Juan, por hacer una referencia a la OAC. Y luego Juan ha hecho una referencia a cómo el Partido Comunista decidió infiltrarse en los sindicatos. Pues nosotros hicimos eso, en el SEU de Sevilla. Nos infiltramos para darle la vuelta a aquello. Acabamos detenidos en la Dirección General de Seguridad y el llamado que llamamos Seuato Independiente de Sevilla, pues aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Pero lo hicimos, y hicimos saltar
¿no? Y luego Juan también ha hablado de una cosa que me toca, que es la ideología libertaria. Pues, claro, cualquiera que piense que el andalucismo tiene algo que ver con la ideología libertaria, pues aunque haya gente que se escandalice, tiene que ver. Cualquiera que lea a Blas Infante, ve en Blas Infante un canto a la libertad personal, a la libertad del individuo y al derecho que tiene ese individuo de inmolarse en beneficio de la colectividad. Que eso es la ideología libertaria, ni más, ni menos, ni menos, ni más. No tiene nada que ver con el centralismo democrático del Partido Comunista, ni de la pseudodemocracia socialista de la socialdemocracia, no tiene nada que ver, es otra cosa. Y la verdad es que no puede uno por ahí diciendo que de la ideología libertaria porque creen que es el libertinaje. Y una cosa es la ideología libertaria y otra cosa es el libertinaje. Pero os voy a contar una anécdota y ya me callo, ¿vale? Y la anécdota es la siguiente. Cuando el grupo de compromiso político decide, me meten a mí en la cárcel, me llevan a orden público, no sé qué, y al salir los comunistas, que había en la cárcel conmigo había comunistas, socialistas no había ni uno, pero comunistas sí, tuvieron el detalle conmigo de invitarme a la célula que ellos tenían. Y yo asistía a las reuniones de la célula de la cárcel y la verdad es que aprendía, había gente joven, había gente muy mayor, había gente que habían torturado en las cárceles franquistas, había de todo, comunistas. Y yo aprendí allí y claro, salí como una fiera para querer que nuestro grupo diera un paso adelante. Bueno, y ahí nace el manifiesto de Alianza Socialista de Andalucía, nos reunimos, me parece que fuimos 8 en una casa de Mairena y estuvimos 3 días y nació Alianza Socialista de Andalucía. ¿Cómo nació? Se cambió el nombre y un manifiesto. Y entonces me hablan de que hay una... Pero no soy un duro, ni nadie, ni poder, ni nada. Me hablan de que hay una editora en aquel tiempo de la oposición democrática que se llamaba Ruedo Ibérico. Juan? Te acordarás. Ruedo Ibérico, propiedad de un tal Pepe Martínez que era anarquista. Hasta el tuétano, anarquista. Y yo me voy a verle a París, ¿vale? Y entonces le llevo el manifiesto. Digo, para nosotros sería un honor que el Ruedo Ibérico. Y él lo leyó. Y cuando lo leyó me dice, pero vosotros sois libertarios. Y yo, digo, hombre, nos gusta, pero, o sea, él vio en aquel manifiesto un brote de, por encima de, un paso más que la democracia. La democracia, pues un paso más que la democracia, ¿no? De una belleza. Y entonces tuvimos el honor que Ruedo Ibérico, no ya que nos publicó una crónica de nuestro manifiesto, es que editó el manifiesto en una separata. Y yo vine de París, y hubo gente que fue de militantes nuestros que iba a París, aparentemente de turismo, y venían con la maleta llena de separata, y llenamos Andalucía entera de separata. Es decir, la belleza de la política, la belleza de la historia del partido andalucista, el logro impresionante que se le debe a él, no solo a él, las vanguardias nunca hacen nada, tiran, y lo hacen todos juntos. Sin el PSOE no hubiera habido autonomía, sin la UCD no hubiera habido autonomía, pero sin nosotros ellos no se hubieran movido, como no se movieron en ningún otro sitio de España donde no hubo un partido andalucista. Cataluña y Euskadi, punto pelota, ¿vale? Por eso hacemos milagros, como esta reunión tan bellísima después de muertos. Los mártires hacen milagros después de muertos.